Muchas gracias. Lo primero, qué lindo ver el auditorio con tanta gente interesada en los hongos. Es un fenómeno que está ocurriendo hace poco tiempo, pero va creciendo. De la garganta estoy más o menos, así que quizás voy a hablar un poco pausado, voy a apoyar todo el micrófono, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible la presentación. Aparte estuve con los niños, ahí tuve que gritar un poco, así que vamos a avanzar. Bueno, como dice ahí, es usos biotecnológicos de los hongos. Más bien vamos a dar un viaje, un paseo, una pincelada por los usos que tienen los hongos. Dentro de estos días de festival ustedes ya se han dado cuenta de que se pueden utilizar para varias cosas y seguro muchas de las cosas que van a aparecer acá para ustedes son comunes o ustedes quizás se dedican a alguna de ellas, ¿ya? Bueno, mi nombre es Leonardo Almonacid Muñoz, pertenezco a la UFRO, ¿cierto? A esta universidad, en el campus Pucón, el campus Temuco, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Soy doctor en Ciencias de Recursos Naturales y me dedico a estudiar hongos, tanto microhongos como últimamente macrohongos. Y también estamos dedicando harto a la divulgación a través de esto, que es Ecofungi. Si nos visitan, van a poder ver ahí material de divulgación, videos, charlas, pósters, etc. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Bueno, brevemente vamos a hacer una introducción. Ya estamos en el último día, ya todos saben qué son los hongos, ¿cierto? A medida que esto va aumentando y van pasando los días, ya a todo el mundo le ha ido quedando súper claro lo que es. Bueno, son organismos eucariontes, ¿cierto? Heterótrofos, no producen su propio alimento. Hoy en día parece algo casi obvio, pero hasta no mucho tiempo los hongos estaban catalogados como plantas, ¿ya? Por lo que se creía que ese era un rasgo que ellos tenían, el de hacer fotosíntesis. Eran plantas. Su nutrición es homotrófica, eso quiere decir que se nutren por absorción. Eso es súper importante y vamos a ver más adelante qué implicancias tienen. Porque ellos para poder alimentarse tienen que degradar la materia orgánica y al degradarla producen enzimas. Y esos procesos enzimáticos son súper importantes. También podemos hablar sobre la división quizás más dramática o más grande de los hongos, hablar de macrohongos y microhongos, ¿ya? Macrohongos son los hongos que la estructura de reproducción se ve a simple vista, que ustedes ya saben a lo largo de este festival seguro, que lo que aquí estamos viendo es solamente la estructura de reproducción del hongo, ¿ya? El hongo es mucho más que eso, son las hifas, son el micelio que se extienden por debajo del suelo, ya cuando el hongo crece en suelo, claro. Y esto es la estructura de reproducción. Y en los hongos filamentosos también son este tipo de hongos, como los que vemos acá, y también tienen estructuras especializadas para la reproducción, donde se producen las esporas. Pero para poder verlas, tenemos que usar un microscopio. Entonces, esa es la diferencia entre macro y microhongos. ¿Qué tan abundantes son? Este es un dato también relevante, porque nos deja ver el potencial que hay aquí. Hoy en día se estima que existen cerca de 150.000 especies de hongos. O sea, no es que se estime, están identificados cerca de 150.000. Pero las estimaciones van mucho más allá. Se habla de que pueden haber 2.3, 3.8, incluso un trabajo más reciente habla de más de 6 millones de especies de hongos, lo que lo haría uno de los grupos de organismos más abundantes. Entonces eso es súper relevante porque todo lo que sabemos sobre los hongos lo sabemos a partir de esta proporción, que debe ser el 7-10% de lo que realmente existe. ¿Cuáles son los roles de ellos? ¿Para qué sirven? Por ejemplo, vamos a tocar uno, industria farmacéutica. En la industria farmacéutica, la penicilina fue catalogada como el mayor invento del siglo XX, ¿cierto? Descubierta de forma casual, entre comillas, porque se trabajaba con bacterias en placa,
se dejaron las placas ahí y se dieron cuenta que al crecer este moho, había un halo alrededor del moho donde no crecía nada. Y ahí se dieron cuenta que el hongo que estaba ahí estaba produciendo algo. Posteriormente, eso se aisló, se purificó y se llegó a determinar que era la penicilina, que estaba producida por este hongo, un microhongo, ¿cierto? Y este descubrimiento fue súper importante. Hizo ganar el premio Nobel, ¿cierto? Fleming. Pero la garganta no me deja. Y de hecho fue catalogada como la bala mágica, porque salvó muchas vidas en torno a la guerra, ¿ya? Hoy en día es muy común tener una infección y sanarla con penicilina, con algún antibiótico. Pero en ese tiempo era algo súper novedoso y que no, hasta ese minuto no se conocía. Entonces por eso se denominaba como la bala mágica. Ahora no solamente la penicilina viene derivada de hongos, otros remedios, otros medicamentos de uso común, como la lovastatina, viene de un aspergillus, de este hongo, que está acá. La ciclosporina, ¿cierto?, que se usa para suprimir la actividad del sistema inmune, para trasplantes, por ejemplo, también viene de un hongo, que está acá. Son cosas comunes, son, a lo mejor algunos de ustedes consumimos este tipo de medicamentos y no sabíamos de dónde viene, ¿cierto? Muchos de los medicamentos vienen de las plantas y los que no vienen de las plantas vienen de organismos como los hongos. No solamente eso, como digo, la cefalosporina, crisosulfina, ergotamina, ¿tá? Todos vienen de hongos, en este caso hongos filamentosos. ¿Ya? Eso desde el punto de vista farmacéutico. Desde el punto de vista medicinal, los hongos fueron utilizados desde hace mucho tiempo, incluso miles de años, obviamente sin saber qué lo que se estaba produciendo, qué se estaba generando, ¿cierto? En este papiro, que se denomina el papiro de Evers, 1500 a.C., se hablaba de que había ciertas sustancias o ciertos organismos que crecían en aguas estancadas y que se utilizaban para tratar llagas y heridas. Y hoy en día sabemos que esos organismos que estaban ahí también eran hongos que estaban produciendo antibióticos. El consumo de hongos medicinales quizás para nosotros todavía no es tan tradicional, pero para los asiáticos, por ejemplo, para ellos es casi la base de su alimentación y también usado hace cientos o miles de años. Incluso habían hongos que estaban reservados solamente para los emperadores, ¿ya? Por la función que tenían, por la energía que generaban en las personas que lo consumían. Algunos de los hongos medicinales más comunes que podemos encontrar hoy día son el reishi, que es el Ganoderma lucidum, el que está acá en la foto, el maitake, el shiitake, el cola de pavo, que lo encontramos en nuestros bosques, melena de león. Acá también encontramos melena de león, otras especies, pero igual melena de león, ¿cierto? Y por ejemplo este reishi, como les digo, catalogado como el hongo de la inmortalidad y reservado para los emperadores. Y hoy en día estos hongos también son cultivables, ¿cierto? Se cultivan, se venden, se comercializan a nivel mundial. Y algunos de los más famosos son el maitake, el melena de león, el champiñón de sol, shiitake, y se usan, por ejemplo, propiedades antioxidante, antitumoral, hipertensión para la diabetes, colesterol, problemas cardiovasculares, sistema nervioso. Básicamente sirven para todo, ¿ya? Y ahí la importancia, sirven básicamente para todo. Es así como a estos hongos se les denomina adaptógenos. Estos hongos, cuando uno los consume,
Básicamente, tu sistema inmune sube tus defensas y te protege de otros organismos que puedan ser patógenos. El cuerpo reconoce que estás consumiendo algo que es ajeno, distinto a ti, y sube su sistema inmune. Entonces eso te deja preparado para resistir otro microorganismo o otra enfermedad que te quiera atacar. ¿Ya? Por eso básicamente, si preguntan, ¿qué gano cuando consumo el hongo? ¿O qué parte me da un beneficio? Es un beneficio general. ¿Ya? Y eso lo hace tan importante también para este tipo de industria, ¿no es cierto? La industria medicinal. Mejora el rendimiento físico, reduce el colesterol, hipertensión, inflamación, propiedades antivirales, etc. Ahora, no solamente hongos ajenos o distintos producen este tipo de propiedades. Hongos muy comunes para nosotros, que podemos encontrar en cualquier bosque. Este, por ejemplo, lo conocen todos, ¿cierto? El changle. Y este también, el colepao, el trametes. Ya hay estudios que muestran que hongos como estos también tienen capacidad antioxidante, capacidad inhibitoria contra líneas celulares tumorales, ¿cierto? Propiedades antitumorales, antiviral, antiinflamatorias. Y básicamente esas propiedades vienen por este compuesto que es el beta-glucano. Y los beta-glucanos están presentes en la pared de todos los hongos, ¿ya? Por eso básicamente cualquier hongo que nosotros comamos va a tener un efecto benéfico sobre nosotros. Siempre van a haber algunos que tienen mayor beneficio con respecto a otros, pero en general podríamos decir que todos los que consumimos, obviamente que no sean tóxicos, ¿cierto? O venenosos, nos van a generar un beneficio. Industria alimenticia. Acá han habido charlas también, ¿cierto?, sobre los procesos que se generan con hongos. En la industria alimenticia, los hongos, como la levadura, porque la levadura también es un hongo, ¿cierto? Un hongo unicelular, se ha utilizado hace cientos o miles de años en la generación, digo miles de años sin saber que era una levadura, obviamente, en la generación de alimentos como, bueno, no sé si catalogar como un alimento, pero el vino, ¿sí? Vino, la cerveza y el pan. Imagínense, si no hubiera levadura, no habría vino, no habría cerveza, no habría pan. ¿Ya? O sea, la vida sería súper fome. El queso. Esto que está acá, también todo lo que vemos, está cubierta, eso es micelio puro, ¿cierto? Acá también. Aquí tenemos hongos, como los penicillium, por ejemplo. Yo les decía que los hongos se alimentaban por degradación, o sea, ellos degradan la materia orgánica, degradan los compuestos y los absorben. Y para poder degradar, generan enzimas, como proteáceas o lipasas. Y esas enzimas son las que le dan cualidades nutricionales o organolépticas distintas a alimentos como, por ejemplo, los quesos. ¿Ya? Ese queso que está ahí, todo lo que está manchado ahí, es un penicilio, que viene directo como de una placa de cultivo. ¿Ya? La soya, lo mismo. La soya también son hongos, un Aspergillus, como el que está acá, que está generando este proceso de degradación, de fermentación, en este caso de los cereales, ¿cierto? Una fermentación aquí en estado sólido. Y eso va a generar finalmente la salsa de soya. Y otros compuestos más, ¿cierto? Todos los productos fermentados. La kombucha que hoy he visto, nunca había visto tanta kombucha en mi vida como estos días. En todas partes sale una kombucha. Tengo como 10. También, ¿cierto? Hongos, bacterias que están fermentando. El tempe, que nos hablaba también Boyan, nos convidaba también. Estamos hablando de procesos que son mediados por hongos. Y los hongos comestibles, o sea, los que son comestibles directamente, digamos. También. Hay un comercio muy amplio de hongos a nivel mundial. Nosotros quizás no estamos tan acostumbrados todavía a consumirlos, pero en otros lugares sí. Estos son algunos de los hongos que son más comercializados, como el Agaricus bisporus, el Pleurotus y el Shiitake. Este Pleurotus yo lo destaco siempre porque
Pleurotus sirve para todo. Lo vamos a ver de aquí en adelante varias veces. ¿Ya? Al momento un hongo comestible. Crece también en nuestros bosques, lo podemos encontrar fácilmente. En sí, los hongos son ricos en proteínas, fibras, carbohidratos, vitaminas. Son una muy buena fuente alimenticia, especialmente para las personas que, por ejemplo, no consumen carne. Entonces, una fuente proteica mucho mejor, más alta, con respecto a las fuentes vegetales. Y en general, como les decía, por esto de que contienen compuestos como los beta-glucanos, siempre el consumir hongos va a ser saludable. Ahora, no solamente esos hongos que venden en el supermercado son comestibles, ¿cierto? Si nosotros damos una vuelta por los bosques y las personas que más conocen de estos temas, podemos dar cuenta de que hay una variada gama de hongos que son comestibles, ¿cierto? Como las macrolepiotas, suilus, la fistulina, la plectania. Algunos de estos son mucho más comunes que otros. Me imagino que todo el mundo ha comido changle, loyo, ¿cierto? El lactarius, cargal, quizás son de los más comunes. ¿No se mueve la presentación? Ahí sí. Ya. Y esto también genera un comercio asociado a los hongos comestibles, ¿cierto? A los hongos silvestres. Hay muchas personas que durante este periodo en que las setas aparecen, se dedican a la recolección y a la venta. Y esta venta la hacen directamente en ferias o productos secos, productos frescos de distintos formatos, y también los pueden incluso generar como conservas. Y sirve como una fuente alimenticia para ellos mismos y también como una fuente de ingresos al ser vendido. ¿Ya? También hay una industria relacionada en torno a esto. Y también una industria que va más allá, o sea, por ejemplo, los lactarios deliciosos, la mayoría es colectado y es exportado. ¿Ya? Está la recolección familiar, la que uno hace para comer un poco, pero también está la recolección donde hay gente que compra, por ejemplo, y eso se exporta. La industria agrícola, también los hongos son importantes en la industria agrícola. ¿Cómo no van a ser importantes, cierto? Sí, el suelo, los hongos son claves para el desarrollo de un suelo, para la fertilidad del suelo. Y también son claves en ayudar a las plantas a crecer y a tolerar distintos tipos de estrés. Nosotros hoy en día incluso podemos comprar en distintos formatos hongos, los que podemos aplicar como un biofertilizante, disminuyendo la cantidad de fertilizantes inorgánicos, por ejemplo. Esta, de hecho, es una iniciativa de la Universidad de la Frontera, donde la creadora de esta empresa, que se llama Miconativa, ¿no?, vende micorrizas arbusculares. Tú puedes comprar un sobre de micorrizas arbusculares y aplicárselo a tus plantas. ¿Ya? Eso le va a generar un beneficio tremendo. O sea, las micorrizas aumentan la captación de agua, la captación de nutrientes, la tolerancia a distintos tipos de estrés. ¿Ya? Son cosas que ya ustedes también saben. Entonces la industria agrícola, especialmente la industria que es orgánica, como la industria orgánica no aplica o no debería aplicar ciertos fertilizantes inorgánicos, los hongos son unos tremendos aliados para poder hacer que sus cultivos tengan rendimientos altos, similares a la industria convencional, por así decirlo. Como dije, que ayudan al transporte de agua, nutrientes, a la producción de fitohormonas, solubilización de nutrientes y tolerancia a distintos tipos de estrés. Un hongo puede ayudar a una planta, por ejemplo, a crecer en un suelo contaminado. Eso lo vamos a ver adelante. Aumenta la disponibilidad de nutrientes, eso es importante. Por ejemplo, el fósforo es un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas, pero en ciertas condiciones, principalmente de pH, el fósforo se encuentra absorbido en el suelo. Nosotros en nuestro suelo, en nuestra región, tenemos mucho fósforo, mucho. Pero el fósforo está aquí, de aquí para abajo, en la parte que las plantas no lo pueden utilizar. ¿Ya? Porque está absorbido principalmente con especies metálicas, como el aluminio.
Pero hay algunos organismos, que son los hongos, que pueden solubilizar ese fósforo. ¿Qué significa eso? Que ellos son capaces de tomar el fósforo que está en esta parte de la pirámide, ¿cierto?, no disponible, y dejarlo en esta parte donde sí está disponible. Entonces, de esa manera están ayudando a las plantas a poder captar este nutriente que es esencial. ¿Qué tipo de hongos hacen esto? Hongos filamentosos, como por ejemplo los aspergillus, los penicillium, tricoderma, fusarium. ¿Ya? Son todos hongos que son especialistas en la solubilización de fósforo. Ahora, si nosotros combinamos distintos tipos de microorganismos y, por ejemplo, combinamos hongos filamentosos que puedan degradar o solubilizar nutrientes con micorrizas, tenemos una fórmula ganadora, ¿cierto? Donde unos hongos aumentan la disponibilidad de nutrientes y los otros hongos distribuyen esos nutrientes. Hoy en día sabemos que las micorrizas aumentan, ¿cierto?, la superficie de absorción de las raíces. Todo esto que está aquí como en color medio rojo. Pensemos que son las hifas. Estos árboles tienen, solamente por el hecho de estar micorrizados, un mayor acceso a agua y a nutrientes de fuentes más lejanas donde no las tenían. Y aparte de eso, las micorrizas son especialistas en transportar nutrientes como el fósforo. El fósforo es esencial para el crecimiento de las plantas. Y también hoy día ya sabemos que esto va mucho más allá, o sea, eso ya era impresionante y muy bueno, y hoy sabemos que aquí están ocurriendo otros procesos donde los árboles se pueden comunicar entre ellos, ¿cierto? Donde se pasa información de un árbol grande a un árbol pequeño, se pasan nutrientes de un árbol grande a su descendencia, se intercambian metabolitos. Esto se denomina el Internet del bosque, el sistema vascular del bosque, el sistema nervioso del bosque. Básicamente, hoy en día, gracias a los hongos, podemos pensar el bosque ni siquiera como un grupo de individuos o árboles distintos, sino que solo como un macroorganismo. ¿Ya? Por eso son muy importantes en la industria agrícola, ayudando a las plantas, no solamente árboles, plantas herbáceas también, a crecer. Otra aplicación que pueden tener desde el punto de vista agrícola es, por ejemplo, para ser usados como controladores biológicos. ¿Ya? La cantidad de insecticidas, pesticidas y herbicidas que se echan a las plantaciones, los cultivos, generalmente tiene que ver para solucionar algunos problemas. En este caso, por ejemplo, se podrían aplicar hongos que crecen en estos insectos, ¿cierto? Los saprófitos están degradando la materia orgánica que es este insecto, para ser utilizados como controladores biológicos en vez de insecticidas. Esa es otra aplicación que se le puede dar y que se le da, ¿ya? El que estas aplicaciones quizás no sean tan comunes para nosotros no quiere decir que no se haga, especialmente en otros lugares. Y tampoco son cosas nuevas, esto se lleva haciendo durante mucho tiempo. Biorremediación. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez, la biorremediación? Bueno, la biorremediación es la utilización de organismos vivos para remediar problemas de contaminación. Y dentro de los más comunes están las plantas y los hongos, ¿cierto? Los hongos siempre están en todos los procesos. La biorremediación quiere decir, por ejemplo, que yo podría utilizar un hongo para limpiar un suelo que esté contaminado, ¿ya? Por ejemplo, hongos como el Trametes versicolor, ¿ya? Y cualquier saprófito, yo dije que generaba enzimas. Esas enzimas degradan la lignina. Los hongos son los únicos organismos que degradan la lignina. Químicamente la lignina es un polímero tremendo, muy complejo. Y esas mismas enzimas que pueden degradar la lignina son capaces de degradar, por ejemplo, pesticidas o herbicidas. Entonces, esos hongos, principalmente que están creciendo en madera, se pueden utilizar para limpiar un suelo que esté contaminado, por ejemplo, por la acumulación de herbicidas y pesticidas por la industria agrícola. Y si yo hago eso, estoy haciendo un proceso de biorremediación, porque estoy usando un organismo vivo o componentes de él, como las enzimas, por ejemplo, para limpiar un suelo. Entonces, la biorremediación hay distintos tipos, como la bioaumentación, por ejemplo, o la bioestimulación. La bioaumentación consiste en aplicar más microorganismos a un suelo. Los microorganismos habitan de forma natural en el suelo. Pero yo quizás para apurar un proceso, para acelerar un proceso,
puedo agregar más. Y cuando estoy agregando más, estoy haciendo un proceso de bioaumentación. Y la bioestimulación es cuando yo quiero que los organismos que están en el suelo activen su maquinaria enzimática, metabólica, de forma rápida. Entonces los estimulo. ¿Y cómo los estimulo? Agua, aire, nutrientes. ¿Ya? Básicamente todas estas técnicas de bioremediación apuntan a favorecer la actividad microbiana. Porque no tenemos que olvidarnos que los microorganismos están ahí. Y están haciendo estos procesos de forma natural. ¿Ya? Pero nosotros podemos hacer que estos procesos quizás sean más rápidos. Siempre nosotros queremos que los procesos sean más rápidos, ¿cierto? Más eficientes. ¿Qué hongos están involucrados en procesos de bioremediación? No son pocos, como digo, tampoco son procesos que sean nuevos, ¿ya? Sí desconocidos, como la mayoría de los procesos que son más o poco utilizados, como la mayoría de los procesos que son más amigables con el medio ambiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente son procesos que son más lentos. Entonces, para un productor, muchas veces es más importante generar rápido que generar de forma amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Por eso no se utiliza, pero se podría. Pleurotus sale al baile de nuevo, lo vimos como hongo comestible, lo vemos como hongo que puede usarse para la bioremediación. Y también hongos filamentosos como muco, rhizopus, mortadella. ¿Ya? Entonces, dentro de estos hongos que se pueden utilizar en estos procesos, como dije, está Pleurotus, Trametes de nuevo, también vimos que Trametes era medicinal, entonces ya tiene dos propiedades súper importantes. Puede ser medicinal para consumirlo y puede ser utilizado en bioremediación. Este honguito que está acá abajo igual, ¿lo han visto alguna vez en el bosque? Ese hongo se llama Anthracophyllum discolor. Y estos hongos producen estas enzimas que yo les decía que eran súper especiales, como la lacasa, la manganeso peroxidasa y lignino peroxidasa, que le dan esa capacidad de poder degradar polímeros complejos, ¿ya? Como los pesticidas o los herbicidas. Y estos son los hongos filamentosos que son más desconocidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta estructura no se pueden ver a simple vista. Un rhizopus, un mucor, mortadella. ¿Cuáles son los mecanismos? Aquí no vamos a entrar en eso, pero, o sea, a grandes rasgos, el hongo puede eliminar, por ejemplo, pensemos en una planta que está creciendo en un suelo contaminado por metales pesados. Si la planta está sola, le va a costar mucho crecer. Si la planta está con un hongo, ese hongo le va a favorecer el crecimiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Por ejemplo, el metal va a quedar inmovilizado en la estructura del hongo, pegado por fuera. O el hongo incluso lo puede absorber. El hongo lo puede absorber, dejarlo en una vacuola. Y en esa vacuola puede funcionar una enzima que haga que esa especie metálica, que es tóxica, transformarla en una especie metálica menos tóxica. Lo puede acumular en esporas, lo puede canalizar a través de la hifa, ¿ya? Y de todas esas maneras, ese hongo va a hacer que esa planta sí pueda crecer en lugares contaminados por metales pesados, ¿ya? Por eso hay plantas que sobreviven en esos lugares y otras que no, principalmente por la acción de los hongos que están asociados a ellos. De nuevo apareció Pleurotus, ¿cierto? Biomateriales. Han visto también estos días que habían unos chicos que estaban con una exposición con sus biomateriales, ¿ya? No digo, esto no es algo tan loco, tan lejano, no, aquí en la sala de al lado, hace un día habían chicos con cosas como esta, ¿ya? Los biomateriales quizás, esto sí es algo más nuevo, no como la bioremediación, como los biofertilizantes, que son cosas que tienen muchos años ya. Y consiste básicamente en generar materiales o tratar de reemplazar materiales existentes, como en este caso, por ejemplo, el poliestireno. ¿Cierto? Uno compra un televisor, un notebook, algo, siempre viene rodeado de esto. Y no sabes qué hacer con él. O lo boto a la basura, o lo quemo, no sé. Y, por ejemplo, el uso de hongos como Pleurotus u otros nos permitiría poder hacer materiales similares a esto,
con características similares, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, estos bloques que están hechos con una paja de cereal, que puede ser trigo, avena, y con el micelio de un hongo, que puede ser el Pleurotus, cumple con parámetros como la compresión, la deformación, que son exigidos para este tipo de compuestos. ¿Y cuál es la ventaja? Que cuando esto yo lo utilizo, lo puedo tirar al patio y va a hacer crecer mis plantas. Eso se va a degradar. Y tiene Pleurotus. Y sabemos ya que el Pleurotus va a hacer que las plantas crezcan más, está metido en procesos de bioremediación, tiene efectos contra nematos, etcétera, etcétera. O sea, esto va a dar gusto botarlo al suelo, a diferencia de esto, ¿cierto? Esto se va a degradar. Los bloques de construcción, aquí las posibilidades son ilimitadas en el sentido de hay que, a grandes rasgos, ya estoy hablando muy a grandes rasgos, hay que generar un molde, llenar ese molde con un sustrato, y el hongo se va a encargar de crecer a través de ese sustrato. Se pueden hacer cosas súper novedosas, ¿cierto? Como esta. Y esto, por ejemplo, yo lo encuentro súper bueno, son los aislantes de madera, en vez de usar lana de vidrio, quizá. A lo mejor hay que pensar qué pasará con los ratones, si les va a gustar mucho el ir a comer hongo ahí, pero son cosas que se pueden solucionar, seguro. Y esto es una industria que está creciendo harto, que como digo, es más nueva que los otros procesos que se hacen con hongos y que tiene mucho potencial, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esta construcción, la construcción de 13 metros de alto, está hecha solamente con ladrillos que están hechos con Pleurotus, ¿ya? Y estos ladrillos, esto se va a degradar, ¿cierto? Se va a tirar al suelo y en el suelo se va a transformar en tierra. Y no va a generar ni un daño, al contrario, va a generar un beneficio, ¿ya? Entonces son cosas que son posibles, no son tan de ciencia ficción, tan así como que no, que quién las va a usar o que no sirven para nada. Sí sirven, se usan, se están haciendo, se está empezando en esto, ¿ya? Y quizás una de las más novedosas es esta, la del cuero fúngico. ¿Ya? También hay, bueno, estos chicos que estaban acá estos días también mostraban cosas de cuero fúngico. Y hay empresas a nivel mundial como Milo, por ejemplo, que ya tiene bien avanzado estos procesos de generar cuero o algo similar al cuero, ¿cierto? Con características similares. Y imagínense el impacto que tendría eso con respecto a la utilización de cuero animal. Y como digo, no es algo que se vea bonito, que sea solamente bueno con el medio ambiente, sino que cumple con requisitos como resistencia, elongación, resistencia al desgarro, que se le pide a una prenda de buena calidad de cuero, por ejemplo, de cuero animal. Con el cuero de hongos también se hace. De hecho, esta zapatilla, que es una edición limitada, ¿cierto?, de Adidas, junto con Milo, es hecho con cuero de hongos. Ahí arriba está el Pleurotus en realidad. Esta es una imagen que es como para mostrar, pero muy, muy a grandes rasgos, lo de la generación de este cuero, ¿cierto? Este es un protocolo, en todo caso, un protocolo abierto, que es de la Universidad Católica de Chile, donde ustedes lo pueden descargar en internet gratis y verlo, donde muestra cómo se hace esto. Muy a grandes rasgos se cultiva el hongo, ¿cierto?, en un medio líquido. Estos medios de pH son agarpa dextrosa, son medios de utilización común en microbiología. Se tiene un sustrato que puede ser un sustrato vegetal, un cáñamo, por ejemplo. Eso se inocula con el hongo se deja crecer, se le va agregando constantemente nutrientes para que siga expandiendo su micelio y finalmente se aplica un tratamiento o un recubrimiento que va a permitir tener un elemento, un compuesto que es similar a un cuero, ¿ya? Obviamente con estos protocolos que son como caseros, iniciales, ustedes no se van a poder hacer una chaqueta en su casa, ¿cierto? Pero sí se va a poder generar quizá algo, una estructura que ustedes pueden reconocer como un biomaterial, distinto a lo que conocen. Ya para generar cosas como zapatillas, chaquetas y cosas se necesita otro tipo de tecnología. Bueno, como decía, me gusta destacar al Pleurotus como un ejemplo de multifuncionalidad. Hongo ostra, ¿cierto? Lo encontramos en los bosques, lo encontramos en el supermercado. Ustedes lo pueden cultivar en su casa. Este es el hongo más fácil de cultivar.
ustedes lo llevan a su casa, aunque no quieran que crezca, va a crecer igual. Es comestible, es medicinal, se generan biomateriales, sirve para el control biológico, para la bioremediación y quizás para cuantas cosas más, ¿cierto? Con esto ya voy terminando y haciendo una pregunta más que nada. Eso, bueno, eso es algo que pasa mucho en ciencia también, ¿cierto? Cuando uno va investigando a veces queda con más preguntas que respuestas. Y eso es bueno porque te permite ir avanzando, ¿no? Siguiendo. ¿Cuál es el potencial de los hongos? En base a esto, yo creo que el potencial es tremendo. Potencial que hoy en día no nos podemos imaginar. O sea, pensemos que los que tenemos identificados con respecto a los que conocemos es entre el 7 y 10%. Y de eso sabemos poco todavía, qué es lo que hacen, qué es lo que nos pueden ayudar. Imagínense de ese 95% que desconocemos. O sea, ahí puede estar la cura a enfermedades, pueden estar los compuestos que permitan hacer crecer más las plantas, que toleren distintos tipos de estrés. Ahí puede haber cualquier cosa, ¿ya? Entonces el potencial, así como yo lo veo, es un potencial ilimitado. Por lo que les digo, conocemos muy poco de los microorganismos, de los que existen. Imagínense todo lo que pueden hacer, lo que el 95% que está como oculto, por así decirlo, ¿ya? Con eso termino. Les doy agradecimiento al Festival Reino Fungi, ¿cierto? Por invitarme, por estar acá. Aquí en Ecofungi pueden encontrar material de nosotros que es de divulgación, no científico, o sea, de divulgación, especialmente para niños. Tenemos un video también que está muy lindo, no porque lo hayamos hecho nosotros, digo que está lindo, pero 11 minutos, si ustedes quieren saber qué son los hongos o mostrarle a alguien qué son los hongos, en 11 minutos lo pueden ver. Y gracias y disculpen por estar presentando a media máquina por mi garganta, así que esperemos que el otro año esté bien y pueda hablar más fuerte y hacerlo con mano. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué contenido, ¿no? Qué cantidad de información. Cómo nos va cambiando el mundo y la percepción del mundo mientras más contenido tenemos y nos damos cuenta de las grandes posibilidades que hay a disposición y lo mucho que tenemos que empezar a hacer y a cambiar la forma que tenemos de vivir porque claramente no está muy buena. ¿Alguna pregunta para Leo? Aprovechemos aquí que va quedando poquito. Sí, o sea, hay, hay varios hongos o varios estudios que están saliendo con respecto a la degradación de plástico, principalmente por esto de las enzimas. Enzimas ligninolíticas como la lacasa, manganeso peroxidasa, lignino peroxidasa, han demostrado el pleurotus de nuevo, el antracofilum, el trametes. Hay avances en eso. Lo que sí es que los avances hoy en día, según mi punto de vista, todavía están muy centrados en la molécula. O sea, claro, el titular dice hongo que degrada plástico, pero si tú lo lees abajo, degrada la molécula 1.3 beta, no sé cuánto, que es una porción así, dentro de un plástico que... Entonces, hay avances, pero todavía no son tan importantes a llegar, por ejemplo, que el punto en que tú tires un hongo y te degrade los plásticos de un vertedero. Si me preguntan, no tengo duda que eso va a ser así. En algún momento va a ser así. Si hay algún organismo que puede ayudar en procesos tan importantes como eso, van a ser los hongos, no va a ser otro, ¿ya? Pero todavía falta desarrollar esas técnicas. Pero de hecho, la mayor cantidad de patentes en estudios con hongos hoy en día se saca con hongos capaces de degradar alguna molécula, algún compuesto muy específico del plástico. Sí, allá y después. Sí.
Con respecto al hongo, lo del hervor, yo lo recomendaría casi para todos, por el simple hecho de que los hongos están expuestos al aire y al estar en el medio ambiente libre, ellos están cubiertos de bacterias y de otros hongos filamentosos e insectos. Es increíble la cantidad de insectos que hay en los hongos. Nosotros cuando cortamos y dejamos para hacer esporada, al otro día a veces tenemos más insectos que esporas. Entonces, desde ese punto de vista, yo te recomendaría que todo lo que consumas es quizás bueno hervirlo. Vale, gracias. Y lo otro que iba a comentar es que hay hongos que tienen toxinas, ¿ya? Y estas toxinas algunas son termolábiles, entonces la puedes eliminar con la cocción, ¿ya? Si tú te lo comes directamente te puede generar algún tipo de daño, no a todas las personas, hay personas que consumen hongos incluso que son catalogados tóxicos y no les pasa nada, pero eso va a depender de cada persona, ¿cierto? Entonces, para estos que principalmente que tienen toxinas, que son termolábiles, si tú lo hierves, esas toxinas las vas a eliminar. Y podría evitarte pasar un mal rato, ¿cierto? Una intoxicación. ¿Allá? Sí, ese es uno de los problemas que todavía hay que solucionar con ellos, si quieres usarlos como material de construcción. Principalmente la humedad, ¿ya? No va a tener la resistencia, por ejemplo, de una casa de cemento, ¿ya? Pero como un aislante se podría utilizar perfectamente, estando entre medio de las paredes, por ejemplo, donde esté cubierto de las condiciones climáticas extremas, donde esté cubierto de la lluvia, de la humedad o directamente del sol, como un aislante entre medio. Claro, o sea, aunque la casa sea de lo que sea, si se te rompe una cañería, igual hay que arreglarla, así que... Pero sí, seguro que todavía hay cosas que se pueden solucionar. Y bueno, lo mismo que dije yo, quizás es muy atractivo para los ratones, quizás que un aislante tenga un olor fúngico, ¿cierto? Entonces son cosas que todavía hay que ir perfeccionando. Se puede agregar algo, hay un repelente. Pero lo importante aquí es que son iniciativas que se están tomando en consideración, en que se están creando. Son cosas que hoy día son novedosas, pero a lo mejor en 10 años, 20 años va a ser algo así muy común, ¿cierto? Todo es novedoso antes de que se invente, antes de que alguien lo masifique. Por eso hablamos del potencial que hay. Siempre hay que tener alternativas. Uno puede seguir haciendo las cosas de la manera que lo ha hecho siempre, pero siempre es bueno tener alternativas para poder elegir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, o sea, si lo pensamos en un punto de vista de mover microorganismos de un lugar a otro, también hay que tener esas consideraciones. O sea, es lo mismo, nosotros no podemos, por ejemplo, andar moviendo plantas de un lugar a otro, animales de un lugar a otro, con los hongos pasa lo mismo. Hay que tener todo ese tipo, aquí no hay que llegar y hacer las cosas así a la loca, ¿cierto? Hay que tener todo ese tipo de consideraciones y ver si esa aplicación de microorganismos tiene algún efecto sobre la microbiota del suelo y ver de qué manera va a ser ese efecto, si va a ser
positivo, negativo. Pero en general, te digo, no tiene un efecto negativo. Ahora, si lo usamos en una cantidad gigantesca, en exceso, puede que sí lo tenga. Exacto. Gracias nuevamente. ¿Alguien más? No, perfecto. Gracias por asistir también.